Capítulo 18 del LibreOffice Editor de Textos. Nota al pie y nota al final. En este capítulo vamos a ver cómo insertar notas al pie de la página y cómo insertar notas al final del documento. Hola amigos, estamos de vuelta con un video tutorial del editor de textos de LibreOffice, LibreOffice Writer. En este caso vamos a ver cómo introducir sobre nuestro texto notas al pie y notas al final. Veamos, las notas son textos aclaratorios o definiciones o datos añadidos a una palabra o una parte de nuestro texto y van a tener siempre la forma de un número o un carácter al final de una palabra concreta, la que queremos definir o añadir aclaraciones, y ese número aparecerá al final de la página, abajo, al pie, con los datos añadidos o aclaratorios que corresponden. Veamos, por ejemplo, si yo quiero definir esta palabra, vellorí, que es una palabra en desuso, antigua y que puede que mucha gente no conozca su significado, iría al menú Insertar. Con la palabra seleccionada, tampoco es necesario que esté seleccionada, podríamos hacerlo con el cursor aquí al final de la palabra, y damos en nota al pie o nota al final. Y nos sale este pequeño diálogo donde nos dice que la numeración automática, que es lo normal, y el tipo va a ser una nota al pie. En cuanto damos a aceptar, se forma la nota al pie y aquí abajo, al final, al pie de la página, nos aparece una línea separatoria para las notas al pie. Y la numeración que le hemos dado, en este caso nos numera con el número 1, que es la primera. Aquí puedo escribir ya la aclaración o definición. En este caso, la definición que nos da la Real Academia de la Lengua de esa palabra es esta. Entonces colocaríamos aquí, pegado sin formato, para que no nos cambie el formato propio de las notas al pie, que es un texto con un tamaño normalmente algo menor que el que estamos utilizando. Aquí nos ha puesto un tamaño 10, mientras que aquí estamos utilizando tamaño 12. Como vemos, aquí tenemos el número 1 marcado en superíndice después de la palabra vellorí. Y además se nos forma aparte del comentario en amarillo que nos sale, se nos forma un enlace en el que podemos pinchar sobre ese número 1 y nos manda abajo al pie para que leamos. Y si pincho aquí en este 1, nos enlaza con la palabra del texto a la que hace referencia. Otra forma de hacer esto es notas al final. Esto es lo mismo, pero al final del documento. No al pie de la página, sino al final del documento. Si yo quiero colocar referencias, por ejemplo, bibliografía, al final del documento podemos colocar el cursor al final de la palabra o seleccionarla. Y volvemos a insertar nota al pie o al final de la página y en este caso haríamos tipo nota final. Damos a aceptar y escribiría la nota o pegaría el texto. Esta es una nota al final del documento. Como vemos, se nos pone en la siguiente página. Aparecerá siempre en una página al final del documento todas las notas al final, numeradas con números romanos en minúscula, como vemos aquí. Y también puedo enlazar para ver a qué palabra hace referencia y al mismo tiempo puedo pinchar aquí en el enlace para ver la referencia que hemos puesto al final. Y por último, por ejemplo aquí, vuelvo a insertar nota al pie. En vez de numerar automáticamente podríamos poner caracteres, por ejemplo, almohadilla, o gato, como se llama en algunas zonas, y aceptar. Entonces nos aparecerá el carácter que hemos elegido. Y
Y aquí aparece igualmente el carácter almohadilla o gato al final de la palabra a la que hacemos referencia. Y así de fácil es. Conforme añadamos más notas al pie, aparecerán al pie de cada una de las páginas a la que corresponda, con la numeración o con el carácter que hayamos elegido, y se van acumulando aquí, con un tamaño de texto ligeramente menor al que estemos utilizando. Y eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. No olviden suscribirse y hasta el próximo. Adiós.